el zumbido de un jet privado rompiendo el silencio de la noche, ni Meghan, ni cámaras, ni anuncios, solo el príncipe Harry huyendo de vuelta a Londres. No escapa de la monarquía, escapa de la mentira que él ayudó a crear, y el hombre que la expuso es el único al que llamaron su salvador. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos actualizaciones e historias no contadas sobre Catherine, princesa de Gales, y su familia real. Hoy les traemos una noticia verdaderamente significativa. El príncipe Harry huye a Londres solo en un impactante exilio a medianoche. Sucedió en la quietud de la noche, un movimiento tan sigiloso y desesperado que envió ondas de choque a través de 2 continentes. No hubo un anuncio oficial, ni una publicación de Instagram cuidadosamente elaborada, ni comunicados de prensa. Nada. El príncipe Harry, el hijo pródigo de la monarquía británica, abordó un jet privado en un pequeño aeropuerto de California y simplemente se desvaneció en la negrura del cielo. Su destino, Londres. Pero esta vez el escenario era dramáticamente diferente. Viajaba solo, sin Meghan a su lado, sin sus hijos, sin el habitual séquito de seguridad que los sigue como una sombra. Solo Harry, una maleta de lona y lo que quedaba de su cordura. Una fuente interna del palacio, cuya voz temblaba al relatar los hechos, nos ha revelado la atmósfera de conmoción que se vive tras los muros de Buckingham. Fue un movimiento de desesperación pura. Susurra nuestro contacto. No hubo protocolo, no hubo aviso previo. Simplemente apareció en el radar, como un fantasma regresando a su antiguo hogar, un espectro atormentado por las decisiones de su pasado. Los informadores del palacio no lo confirmaron al principio, pero los susurros comenzaron de inmediato, extendiéndose por los pasillos de mármol como una niebla fría. Está de vuelta en el Reino Unido. Se aloja en una finca rural aislada. Ha estado haciendo llamadas. Este no es el Harry que conocemos. El príncipe rebelde que, junto a su esposa, pintó a su familia como los villanos en una saga global de entrevistas explosivas y documentales reveladores. Este es un hombre que corre de vuelta hacia ellos, como si su propia vida dependiera de ello. La pregunta que resuena en los salones del poder no es por qué ha vuelto, sino de qué está huyendo realmente. El silencio de Meghan es ensordecedor. La ausencia de los niños, Archie y Lilibet, es una declaración en sí misma. La falta de su costoso equipo de seguridad es la señal más clara de que esto no es un viaje planeado, sino una huida impulsiva. Cada detalle es una pieza de un rompecabezas devastador que está empezando a tomar forma. Un informante cercano al círculo de los Sussex en Montecito lo describe como un hombre en caída libre, buscando desesperadamente un ancla en el único lugar que juró abandonar para siempre. El príncipe que quemó todos los puentes con la monarquía, que lanzó acusaciones que sacudieron la institución hasta sus cimientos, ahora cruza el Atlántico en la oscuridad, buscando refugio en las mismas ruinas que él mismo ayudó a crear. El aire en Londres es denso, cargado de una tensión palpable. Nadie sabe qué esperar, pero una cosa es segura. El regreso del hijo pródigo no es una visita de cortesía ni una rama de olivo. Es un presagio, una señal inequívoca de que el imperio que construyó en California se está desmoronando de la manera más espectacular y pública imaginable. Y él ha sido el primero en huir de los escombros. Para comprender la huida desesperada y solitaria del príncipe Harry, debemos dirigir nuestra mirada no hacia el palacio, sino hacia las colinas bañadas por el sol de Montecito, California. Y debemos centrarnos en un solo hombre, Tyler Perry. El magnate multimillonario, el padrino de Lilibet Diana, el hombre que Meghan una vez llamó, con lágrimas en los ojos durante su documental de Netflix, su protector y su roca, ese mismo hombre, según confirman múltiples fuentes internas, acaba de detonar una bomba nuclear que ha hecho temblar los cimientos de todo lo que los Sussex construyeron. El suelo bajo su mansión de $18 millones se ha agrietado, y Harry ha caído por la fisura. Según una fuente con conocimiento íntimo de la situación en Hollywood, Perry, el discreto arquitecto del escape de los Sussex de la vida real, se ha convertido ahora en el verdugo de su cuidadosamente elaborada narrativa.
Tyler no es un simple famoso buscando atención mediática, afirma nuestra fuente, cuya identidad debe permanecer protegida. Es un hombre de negocios astuto, un emperador en su propio derecho que se sintió profundamente utilizado y, lo que es más importante para alguien de su calibre, borrado de la historia. Y en su mundo, ser borrado no es un desaire, es una declaración de guerra silenciosa. Durante meses, el mundo vio a Perry como el salvador benevolente de la pareja, el generoso benefactor que les ofreció su opulenta mansión de Beverly Hills cuando, según sus propias palabras, no tenían a dónde ir. Les proporcionó seguridad, privacidad y, lo que es más crucial, su propia credibilidad personal en un momento en que la de ellos estaba en caída libre. Pero lo que el mundo no sabía es que Perry, un hombre que construyó un imperio desde la nada, nunca confía ciegamente en nadie. Detrás de la fachada de amistad y apoyo incondicional operaba un instinto de supervivencia forjado en las implacables trincheras de Hollywood. Un instinto que le susurraba que documentara todo, que guardara un registro meticuloso de cada conversación, de cada sesión de estrategia, de cada ensayo para sus futuras apariciones mediáticas. No lo hizo por malicia, sino por protección. Una póliza de seguros contra el día en que la gratitud se convirtiera en amnesia conveniente. Y ahora, esa protección se ha convertido en su arma más devastadora. La bomba no ha sido un ataque frontal y ruidoso, sino una filtración calculada y precisa, una verdad susurrada en los oídos correctos que se ha convertido en un rugido ensordecedor en todo el mundo. Y el príncipe Harry, atrapado en el epicentro de la onda expansiva, está completamente fuera de control, huyendo de los escombros de una amistad que él y su esposa creyeron poder desechar sin consecuencias. La mayoría de la gente no comprende la mentalidad de un hombre como Tyler Perry. No se llega a ser multimillonario y a construir un imperio mediático desde la nada, siendo ingenuo o dejándose llevar por el sentimentalismo. Cuando Harry y Meghan llamaron a su puerta en 2020, desesperados, desplazados y devorados vivos por una tormenta mediática global, él no se limitó a entregarles las llaves de su mansión de Beverly Hills por pura y desinteresada bondad. Una fuente del mundo del entretenimiento, que ha trabajado con Perry en el pasado y conoce su modus operandi, nos lo explica sin rodeos. Tyler ve la lealtad como una transacción de alto valor. Te ofrece su protección total, su paraguas impenetrable, pero espera, exige, que ese valor sea reconocido públicamente. El momento en que devalúas su contribución, o peor aún, intentas borrarla, has violado los términos no escritos del acuerdo. Durante los meses en que los Sussex vivieron bajo su techo, Perry les proporcionó un santuario que nadie más en el mundo estaba dispuesto a ofrecer. La prensa británica los estaba destrozando a diario, y la mitad de Hollywood, temerosa de las repercusiones, no quería tener nada que ver con los royals fugitivos. Eran, en esencia, refugiados de la realeza parias en el escenario mundial. Y Perry, en un gesto que pareció magnánimo, dio un paso al frente. No solo les abrió las puertas de su hogar, les dio acceso a toda su red de apoyo, a su jet privado, a su equipo de seguridad. Fue un gesto monumental que posicionó a Perry como el héroe de su historia de escape. Sin embargo, tras bambalinas, se estaba redactando una póliza de seguros. Las grabaciones de audio de las reuniones estratégicas, las notas detalladas de las sesiones de preparación para las entrevistas, las secuencias de vídeo de sus ensayos, todo se archivaba y guardaba meticulosamente. Esto no era, como algunos podrían pensar, una operación de vigilancia siniestra. Era, como nuestra fuente lo describe, una buena práctica empresarial en un negocio de traiciones. Perry observó en primera fila cómo planeaban metódicamente su nueva vida, cómo construían, ladrillo a ladrillo, la narrativa de víctimas que estaban a punto de vender al mundo por cientos de millones de dólares. Y se aseguró de tener un registro inalterable de todo el proceso. Porque la única y más importante lección que Tyler Perry ha aprendido en sus décadas en la cima de la industria del entretenimiento es que la historia siempre la reescriben los que tienen el poder. La memoria se vuelve convenientemente selectiva cuando la narrativa necesita cambiar. Los relatos se ajustan, y él no iba a permitir que su papel crucial en este drama histórico
fuera relegado a una nota a pie de página o, peor aún, borrado por completo. Dentro de los muros de la opulenta mansión de Tyler Perry en Beverly Hills, mientras el mundo exterior veía a una pareja traumatizada buscando refugio y paz, se estaba gestando una campaña de una precisión casi militar. Una fuente interna, que tuvo acceso a la residencia durante ese periodo crítico, describe la atmósfera no como un santuario de sanación, sino como un cuarto de guerra estratégico. Pasaban horas interminables con asesores de relaciones públicas de primer nivel, ensayando respuestas, puliendo cada anécdota, cada recuerdo, hasta que brillara con el lustre del victimismo más conmovedor, revela nuestra fuente, cuya voz transmite una mezcla de asombro y repulsión. Y Tyler Perry, el anfitrión silencioso, fue el testigo principal de todo el proceso de construcción. La bóveda de Perry, como ahora se la conoce en los círculos internos de Hollywood, no es simplemente una colección de grabaciones de audio y video. Es una crónica detallada, minuto a minuto, de la construcción de una narrativa multimillonaria. Es el diario de una conspiración. Según los informes, contiene las primeras versiones, mucho más crudas y menos pulidas, de las historias que luego contarían con lágrimas en los ojos a Oprah Winfrey. Contiene los puntos de conversación iniciales, los debates internos sobre cómo enmarcar ciertos eventos para obtener el máximo impacto emocional y la máxima simpatía del público. Hay grabaciones de audio de Meghan corrigiendo a Harry, continúa nuestra fuente, diciéndole que use un lenguaje más emotivo, que enfatice su propio aislamiento y el miedo por la seguridad de su familia para generar una conexión más profunda con la audiencia. No era una pareja compartiendo su verdad, era un equipo de marketing de 2 personas diseñando un producto emocionalmente resonante. Esta bóveda de secretos es la prueba irrefutable de que nada, absolutamente nada, de lo que el público vio fue espontáneo. Cada lágrima calculada, cada pausa dramática, cada revelación aparentemente impactante fue ensayada, perfeccionada y coreografiada mucho antes de que las cámaras de Oprah comenzaran a grabar. Una de las revelaciones más condenatorias, según se informa, es una grabación donde se discute cómo tejer sutilmente el legado de la princesa Diana en su narrativa, utilizando su estatus de ícono para santificar su propia causa y presentar a Meghan como su heredera espiritual, una táctica que resultó ser devastadoramente efectiva. Perry no solo les proporcionó un techo bajo el cual dormir. Sin saberlo, ellos le proporcionaron el arma definitiva que eventualmente usaría para desmantelar todo el universo de victimismo que tan cuidadosamente habían construido dentro de sus propias paredes. La traición, según nos cuentan las fuentes más cercanas al círculo de Perry, comenzó en el silencio más absoluto. Fue un borrado quirúrgico, una operación de limpieza digital tan sutil y metódica que, al principio, casi nadie se dio cuenta. El nombre de Tyler Perry, el hombre que les había dado refugio, comenzó a desvanecerse sistemáticamente de la narrativa oficial de los Sussex. Un mes era el padrino orgulloso de Lilibet, el héroe destacado en los brillantes montajes de su historia de escape en Netflix. Meghan hablaba de él en entrevistas con lágrimas de gratitud en los ojos. Al mes siguiente, el silencio era absoluto y total. Un analista de medios digitales que ha seguido de cerca la estrategia de marca de los Sussex lo califica como una purga digital calculada, de una frialdad asombrosa. Las fotografías de ellos en su propiedad fueron archivadas misteriosamente. Las publicaciones en redes sociales que lo mencionaban fueron editadas o simplemente eliminadas. Incluso la página de Wikipedia de Lilibet fue discretamente limpiada de cualquier mención al tío Tyler, explica el analista. Este tipo de operación no ocurre por accidente. Requiere un equipo coordinado, una directiva clara y precisa. Eliminar cualquier rastro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué borrar al hombre que, según sus propias palabras, literalmente los salvó de una tormenta mediática implacable? Una fuente cercana al equipo de relaciones públicas de Meghan, hablando bajo estricto anonimato, ofrece una visión escalofriante de la maquinaria de Montecito. El nombre de Perry se había vuelto complicado, admite la fuente. A medida que construían su nueva identidad de filántropos globales y activistas, querían una narrativa más limpia,
una historia de autosuficiencia que no tuviera asociaciones desordenadas o deudas de gratitud pendientes. Él ya no encajaba en la marca que estaban construyendo para el futuro. En resumen, Tyler Perry se convirtió en un inconveniente, un cabo suelto en su impecable historia de autoliberación, un recordatorio de una época de dependencia que querían dejar atrás. Así que tomaron una decisión ejecutiva: cortar los lazos, proteger la marca, distanciarse de inmediato y sin contemplaciones. Para el público en general, si es que alguien se dio cuenta, parecía simplemente otra amistad de celebridades que se había enfriado con el tiempo. Pero para Tyler Perry fue percibido como una bofetada en la cara, una traición completa y total. Él había arriesgado su propia reputación para protegerlos cuando eran radiactivos en la industria, cuando asociarse con ellos significaba un posible boicot. Y en el momento en que se volvió conveniente para su marca, lo borraron como si nunca hubiera existido. Ese fue su error fatal. No estaban simplemente desechando un recuerdo, estaban activando una bomba de tiempo con un temporizador muy corto. Tyler Perry no esperó mucho tiempo para responder. La represalia no llegó en forma de una declaración pública o una entrevista televisada. Llegó como un susurro mortal, una grabación de audio de apenas 58 segundos que se filtró a las plataformas adecuadas. Eso fue todo lo que se necesitó para abrir la primera grieta catastrófica en la fortaleza narrativa de los Sussex. Un experto en análisis de audio forense que ha examinado la cinta filtrada confirma su autenticidad y describe su contenido como absolutamente devastador para la marca Sussex. En la grabación se escucha la voz del príncipe Harry, clara como el cristal, describiendo anécdotas de su vida en el palacio. Pero aquí es donde la tierra comienza a temblar. Suena relajado, casual, incluso se ríe mientras cuenta historias sobre las tradiciones reales. El tono es lo que lo delata por completo, explica nuestro experto en audio. Esta no es la voz de un hombre reviviendo un trauma profundo. No es el tono de una víctima oprimida, es la voz de alguien compartiendo anécdotas familiares con una ligereza y un humor que contradicen de manera fundamental y directa la narrativa de sufrimiento implacable que ha estado vendiendo al mundo durante años. Lo que Harry dice en esta grabación es diametralmente opuesto a las sombrías descripciones que ofreció a Oprah. Es totalmente diferente de la angustia existencial que impregna las páginas de su libro Spare. Es como escuchar a dos personas completamente diferentes hablando de dos familias completamente diferentes. La cinta revela a un Harry que no encaja en el molde de víctima cuidadosamente esculpido. En un momento dado, se le oye hacer chistes sobre la vida en palacio que no suenan en absoluto al trauma paralizante que describió públicamente. El impacto de esta primera filtración fue inmediato y sísmico. La grabación se extendió como un reguero de pólvora por Internet y con cada reproducción, una grieta más se abría en la fachada de autenticidad de los Sussex. El público, por primera vez, tuvo una visión no filtrada de lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de la mansión de Perry. Y lo que escucharon no encajaba con la historia que les habían contado. La verdad, o al menos una versión muy diferente y discordante de ella, había salido a la luz, y una vez escuchada, era imposible volver a ignorarla. El primer temblor había sacudido su imperio, y lo peor estaba aún por llegar. Pero la parte más condenatoria de la grabación de 58 segundos no es la voz despreocupada de Harry. Es la voz que se escucha en el fondo, interrumpiéndolo, guiándolo, corrigiéndolo. Es la voz de Meghan. No es una conversación de pareja, es una sesión de dirección. Un estratega de comunicación de crisis que ha analizado la cinta la describe como una clase magistral de manipulación mediática en tiempo real. Se la puede escuchar literalmente guiándolo como a un actor, dice el estratega, con un tono de asombro profesional. Le dice qué puntos de conversación clave debe tocar en sus próximas entrevistas, qué detalles emocionales debe enfatizar, qué emociones específicas debe mostrar para que todo conecte de manera más efectiva con la audiencia. No es para nada sutil. Está repasando un guión invisible con él, afinando el mensaje para obtener el máximo impacto. La cinta expone una verdad escalofriante y profundamente incómoda. Nada fue espontáneo. Esa emotiva y lacrimógena entrevista con Oprah Winfrey, donde un Harry
aparentemente desconsolado, parecía estar derramando su corazón por primera vez, donde millones de personas en todo el mundo lo vieron ahogarse en lágrimas mientras hablaba de su familia. Fue ensayada. Cada palabra cuidadosamente elegida sobre su padre y su hermano, las mismas palabras que acapararon titulares en todo el mundo y fracturaron a la familia real, fue escrita y practicada de antemano. Una fuente que presenció de primera mano sus sesiones de preparación en la mansión de Perry lo confirma. Practicaron varias veces, como si fuera una obra de teatro, revela la fuente. Se trataba de posicionar ciertas historias para lograr el máximo impacto. Probaban diferentes frases, diferentes tonos de voz para ver cuál sonaba más auténtico, más crudo, más real. Millones de personas creyeron que Harry finalmente estaba hablando con su propia voz, diciendo su verdad después de años de silencio institucional. Creyeron que era un alma torturada que había estado atrapada en un sistema opresivo y que finalmente era libre para ser honesto sobre lo que había sufrido. Pero esta grabación mostraba algo totalmente diferente. Mostraba sesiones de estrategia, mostraba la elaboración de mensajes, mostraba a dos personas construyendo muy deliberadamente la narrativa que estaban a punto de vender al mundo como dolor auténtico y sufrimiento genuino. Él no era el protagonista de su propia historia, era el actor principal en una producción dirigida por Meghan. Y el guión oculto acababa de ser revelado al mundo. La revelación de que la entrevista fundamental con Oprah fue, en esencia, un evento escenificado, provocó una reacción violenta, instantánea y absolutamente brutal en todo el mundo. Los foros de Internet, que antes eran campos de batalla entre partidarios y detractores de los Sussex, ahora se unificaron en un coro de incredulidad y rabia. Las redes sociales entraron en un colapso total. Personas que habían defendido a Harry y Meghan con fervor durante años, que habían discutido con amigos y familiares en su nombre, de repente comenzaron a cuestionarlo todo. Un psicólogo social especializado en la percepción pública y los movimientos de fans analiza el fenómeno. La base de su apoyo masivo se construyó sobre un pilar fundamental, la creencia en su autenticidad. Se vendieron a sí mismos como dos almas valientes que decían la verdad al poder. En el momento en que esa verdad se revela como un guión meticulosamente ensayado, todo el edificio de la confianza se derrumba. La pregunta que resonaba en millones de mentes era devastadoramente simple. Si esto fue ensayado, ¿qué más lo fue? Si habían estado planeando esta narrativa de victimización todo el tiempo, sentados en la lujosa mansión de Tyler Perry, elaborando la historia perfecta para la máxima monetización, ¿alguna de sus impactantes afirmaciones era realmente genuina o era todo una actuación de calibre de Hollywood? La confianza que habían construido tan cuidadosamente con sus seguidores comenzó a resquebrajarse y a desmoronarse en tiempo real. La gente se sintió profundamente engañada. Continúa el psicólogo. Habían invertido una energía emocional real en defender a esta pareja solo para descubrir que habían estado viendo una obra de teatro muy bien producida. Es una traición a un nivel muy personal para sus seguidores más devotos, que ahora se sienten cómplices de un engaño. Fue en ese preciso momento de crisis existencial, con su credibilidad hecha añicos y su base de apoyo fracturada, cuando Harry tomó la decisión más drástica y reveladora de su vida post-real. Subió a un avión, en mitad de la noche, solo, sin el ancla de su esposa ni el consuelo de sus hijos, y se dirigió de vuelta al único lugar que había jurado no volver a pisar jamás: Londres. El mismo lugar que había pasado años describiendo al mundo como tóxico, opresivo y la fuente de todo su trauma. Ahora corría hacia él no como un príncipe, sino como un refugiado de su propia creación, buscando un santuario en el corazón de la tormenta que él mismo había desatado. El viaje de Harry a Londres no fue un movimiento estratégico cuidadosamente planeado. Fue un acto de pura desesperación, un grito silencioso en la oscuridad. Los informantes del palacio, aunque oficialmente mantienen un silencio sepulcral, pintan en privado el cuadro de un hombre completamente quebrado y a la deriva. No se está alojando en Frogmore Cottage, su antiguo hogar, donde la prensa podría rastrear cada uno de sus movimientos, revela una fuente de muy alto nivel dentro de la Casa Real.
Está recluido en una finca rural privada, un lugar con profundas conexiones reales, pero lejos del indiscreto ojo público. Un lugar seguro. Un lugar donde nadie del equipo de Meghan en California puede monitorear lo que está haciendo o con quién está hablando. Por primera vez en años, quizás desde que conoció a Meghan, Harry está verdaderamente solo con sus pensamientos, y las implicaciones de esa soledad son monumentales. Pensemos en lo que eso significa realmente. Por primera vez, desde su dramática salida, se está moviendo hacia la institución en lugar de huir de ella. El príncipe rebelde, el hombre que le dijo a Oprah que su familia estaba atrapada, el autor que escribió un libro entero detallando lo dañado y tóxico que era el sistema, acaba de volar de regreso a los brazos de ese mismo sistema. Un veterano corresponsal real, con décadas de experiencia cubriendo a los Windsor, interpreta este movimiento como un punto de inflexión sin precedentes. No hay un equipo de relaciones públicas gestionando la óptica, ni cámaras de Netflix siguiéndolo para documentar su viaje. Es una huida silenciosa y clandestina en mitad de la noche que grita una sola cosa con una claridad aterradora. Está cuestionándolo todo, absolutamente todo. Cada elección que ha hecho, cada puente que ha quemado, cada entrevista que ha concedido, y mientras Harry busca desesperadamente la claridad en la tranquila campiña inglesa, a miles de kilómetros de distancia, en la soleada Montecito, la operación de Meghan entra en un estado de pánico absoluto. Porque si Harry se reconecta con su familia a un nivel profundo, si comienza a ver las cosas desde una perspectiva diferente, si finalmente se da cuenta de que la narrativa en blanco y negro que han estado vendiendo no es toda la verdad, sino una versión cuidadosamente editada de ella, toda su marca se derrumba. Su imperio, valorado en cientos de millones, se basa enteramente en la premisa de ellos contra el palacio, la historia de amor que conquistó a la malvada institución. Pero, ¿qué sucede cuando el príncipe ya no está seguro de quién es realmente el villano en su propia historia? Mientras el príncipe Harry permanece recluido en la soledad de la campiña inglesa, el Palacio de Buckingham se ha convertido en un hervidero de susurros y maniobras estratégicas. La pregunta en boca de todos los cortesanos no es si Harry se ha reunido con su padre o su hermano, sino si una reconciliación es siquiera posible. Una fuente interna, profundamente arraigada en la jerarquía del palacio, describe la situación como extremadamente delicada y volátil. Nadie quiere cometer un error de cálculo, afirma la fuente. Hay una sensación palpable de que Harry es un hombre vulnerable y roto, pero también hay un profundo resentimiento por el daño inmenso, y para algunos, irreparable que ha causado. Aquí es donde los arquetipos inmutables de la familia real entran en juego, dictando el curso de esta crisis. Se dice que el príncipe William, en su papel de protector del trono y futuro rey, es el más escéptico y el más herido. Para William, esto trasciende un simple drama familiar. Es una cuestión fundamental de deber hacia la corona, explica un amigo cercano al príncipe de Gales. Las acusaciones de Harry, especialmente las de racismo, no solo dañaron a individuos, mancharon la reputación de la institución que él ha jurado proteger con su vida. El perdón no es algo que pueda otorgar a la ligera. Por otro lado, se rumorea que la princesa Ana, la columna de hierro de la familia y la estoica árbitro de la tradición, ha adoptado una postura mucho más pragmática y menos emocional. Ana ve esto a través del prisma del legado de su madre, la reina Isabel II, nos confía un antiguo cortesano. Ella cree firmemente que la monarquía debe proyectar una imagen de fortaleza y unidad inquebrantable, pero no a costa de su integridad fundamental. Para ella, el regreso de Harry es una debilidad que debe ser gestionada, no una herida que deba ser sanada. La gran y trágica incógnita es el rey Carlos, un padre atrapado en la agonizante encrucijada entre el amor incondicional por su hijo menor y el solemne deber hacia su nación. La repentina y no autorizada presencia de Harry en suelo británico obliga a la familia a confrontar las profundas heridas que él mismo abrió con tanto cálculo. Esto ya no es solo un asunto personal, es una crisis constitucional en ciernes, una que amenaza con desestabilizar el ya frágil comienzo de su reinado. Cada movimiento, cada llamada telefónica no realizada, cada silencio está cargado de un peso histórico.
El regreso de Harry no es una simple visita familiar, es una prueba de fuego para una monarquía que lucha desesperadamente por definir su identidad y su futuro en un mundo que ya no la ve con reverencia, sino con un escepticismo cada vez mayor. Mientras el príncipe Harry reflexiona sobre su futuro en el húmedo y gris paisaje del Reino Unido, el imperio de Meghan, en la soleada California, se desmorona en tiempo real y a cámara lenta. Su tan cacareado y publicitado lanzamiento de una marca de estilo de vida que se suponía que iba a ser su gran reinvención posreal, su coronación como la nueva gurú del bienestar de Estados Unidos, fracasó de manera espectacular. Un analista de marcas de lujo de Los Ángeles lo llama, sin rodeos, un fracaso de libro de texto, un estudio de caso de cómo no lanzar una marca. Los productos no conectaron con el público, explica. El mensaje era confuso y elitista, y lo más importante, el público ya no confiaba en la autenticidad de la mensajera. La autenticidad era su único y más valioso producto, y acababa de demostrarse al mundo que era completamente falso. Las consecuencias de esta implosión de confianza han sido devastadoras y de gran alcance. Las revistas de moda y sociedad, que antes le dedicaban portadas halagadoras y la aclamaban como un ícono, ahora rechazan cortésmente sus propuestas editoriales. Las lucrativas asociaciones con marcas de lujo que parecían sólidas como una roca hace apenas unos meses, se están disolviendo silenciosamente entre bastidores. Una fuente del competitivo mundo de la moda de Los Ángeles es tajante y brutal en su evaluación. Nadie en su sano juicio quiere asociarse con este desastre. La marca Sussex es tóxica en este momento. Es veneno para el marketing. Las secciones de comentarios en sus plataformas de redes sociales, antes llenas de adoración, se han convertido en zonas de guerra digital. Cada publicación, cada historia de Instagram perfectamente seleccionada con la iluminación y la estética ideales, es ahora recibida con una oleada de escepticismo, burlas y acusaciones directas de manipulación. La formidable máquina de relaciones públicas que construyó sobre los cimientos de una narrativa auténtica y valiente se está derrumbando ahora que la gente ha visto el guión, ahora que han escuchado los ensayos. La verdad brutal, la que Meghan se niega a aceptar, es que no puedes vender autenticidad cuando todo el mundo ha sido testigo de los ensayos. No puedes comercializarte como una figura genuina y real cuando los recibos y las grabaciones demuestran que estabas calculando cada movimiento emocional con 3 meses de antelación. El castillo de Meghan, un imperio construido sobre la arena movediza de una historia inventada y cuidadosamente producida, está siendo arrasado sin piedad por la marea imparable de la verdad. Ella es ahora una reina solitaria en su castillo de arena. Justo cuando el mundo pensaba que el daño infligido a la marca Sussex no podía ser mayor, Tyler Perry jugó su carta final, su opción nuclear. Esta vez no fue una cinta de audio ambigua que pudiera ser debatida, fue un documento. Un documento frío, duro e innegable que haría que la primera filtración pareciera un simple juego de niños. Según las fuentes que han tenido acceso a él, se titulaba de forma simple y corporativa: Plan de reposicionamiento estratégico. Una fuente que ha visto el documento con sus propios ojos lo describe con una sola frase: es la pistola humeante definitiva. No hay vuelta atrás después de esto. El documento, fechado apenas 3 semanas después de su llegada a la mansión de Perry, lo detallaba todo con una precisión escalofriante. No era una colección de ideas vagas, era un plan de negocio completo y detallado para su salida de la familia real y su posterior lanzamiento como una marca global. Desglosaba los objetivos a corto y largo plazo, los mensajes clave para las campañas de relaciones públicas, la estructura de su nueva marca Archewell, un cronograma preciso para las principales apariciones en los medios de comunicación y, lo más condenatorio de todo, la narrativa exacta que planeaban vender al mundo. En la parte inferior de la última página, como un epitafio a su credibilidad, 2 firmas claramente visibles: la de Harry y la de Meghan. La prueba irrefutable y documentada de que sabían exactamente lo que estaban haciendo desde el primer día. Tyler Perry, fiel a su estilo, no convocó una dramática conferencia de prensa ni concedió una entrevista exclusiva para revelarlo. Simplemente, con la precisión de un cirujano,
lo dejó circular entre las personas adecuadas: periodistas de investigación de renombre, comentaristas reales influyentes, personas que entenderían inmediatamente la magnitud sísmica de lo que estaban viendo. El documento demostraba sin lugar a dudas que no eran una pareja improvisando para sobrevivir en un mundo nuevo y aterrador. Eran los artífices de una campaña meticulosamente calculada, con fechas objetivo, puntos de conversación predeterminados y resultados estratégicamente planificados. La bomba nuclear había sido detonada, no con un estruendo, sino con el silencioso y letal crujido del papel, y las consecuencias radiactivas aniquilaron por completo cualquier vestigio de autenticidad que les quedara. El plan de reposicionamiento estratégico no es simplemente un documento, es la anatomía completa de un engaño a escala global. Es el plan maestro de una mentira. Un veterano estratega de campañas políticas que ha revisado una copia filtrada del documento lo califica, con una mezcla de admiración profesional y consternación, como una obra maestra de la propaganda personal digna de un manual de operaciones psicológicas. La entrevista con Oprah Winfrey no fue una explosión espontánea de dolor reprimido durante años, explica el estratega. Estaba literalmente detallada en el cronograma, programada y posicionada como la fase 1 de su cambio de marca global. El objetivo explícito, según el propio documento, era establecer la narrativa de la víctima de manera irrefutable y capturar la simpatía mundial antes de lanzar sus proyectos comerciales. El multimillonario acuerdo con Netflix tampoco fue una oportunidad que surgió orgánicamente más tarde. Como ellos dieron a entender, estaba claramente perfilado en el plan como la fase 2, ya negociado en sus términos principales y delineado estratégicamente antes incluso de que hubieran abandonado la seguridad de la propiedad de Perry. Cada movimiento, cada entrevista, cada aparición pública que presentaron al mundo como auténtica y orgánica, estaba allí, en blanco y negro, premeditado, ensayado y ejecutado estratégicamente para obtener el máximo efecto. El público podía ver, con horror y fascinación, las fechas exactas en que se suponía que debían suceder los hitos clave. El acuerdo para el libro de Harry tenía un plazo de anuncio propuesto. Incluso las iniciativas benéficas que lanzarían mucho más tarde bajo la bandera de Archewell estaban ya esbozadas de antemano como herramientas para solidificar su imagen de filántropos compasivos. Nada, absolutamente nada, fue una reacción genuina a las circunstancias. Todo fue un posicionamiento calculado. La narrativa que vendieron al mundo, la de solo estamos tratando de vivir nuestra verdad y encontrar nuestra libertad, se reveló como lo que realmente era: una campaña de marketing de precisión, el lanzamiento de un producto de marca personal disfrazado hábilmente de un viaje de autodescubrimiento y sanación. La verdad no era algo que necesitaban contar desesperadamente. Era un activo que necesitaban vender al mejor postor. Y este documento era el plan de negocio que lo demostraba. La filtración del plan de reposicionamiento estratégico no fue simplemente una noticia escandalosa, fue la sentencia de muerte para la narrativa de los Sussex. La reacción pública fue inmediata, brutal y, lo más importante, definitiva. La emoción predominante no fue solo de ira, sino de una profunda y amarga decepción. Los comentaristas de todo el espectro ideológico lo llamaron la muerte de la autenticidad en la era de la celebridad. Los expertos en marcas, que antes analizaban sus movimientos con interés, ahora lo etiquetaron como un colapso total y catastrófico de la confianza pública. Los observadores reales que, hasta ese momento, se habían mantenido en una estudiada neutralidad, finalmente tomaron partido. Y no fue el de los Sussex, porque el debate público ya no se trataba de si Harry y Meghan tenían problemas legítimos y reales con el palacio o si habían sido tratados injustamente. Se trataba del hecho innegable de que habían vendido a millones de personas en todo el mundo una historia de honestidad cruda y revelación valiente de la verdad, mientras operaban con un guión literal y un plan de marketing desde el primer momento. Un destacado periodista de investigación, conocido por su escepticismo, lo resumió de manera lapidaria: engañaron a su audiencia a una escala masiva.
Les hicieron creer que estaban presenciando una confesión valiente y espontánea, cuando en realidad estaban viendo el resultado final de meses de planificación estratégica, ensayos y optimización de mensajes. Es la forma más cínica de manipulación emocional que he visto en mucho tiempo. Y la ironía suprema, la que añade una capa de tragedia griega a toda la saga, es que Tyler Perry, el hombre al que intentaron borrar de su propia narrativa por considerarlo un inconveniente, resultó ser el que no solo los había ayudado a construir esa narrativa, sino que, en última instancia, fue el que la expuso al mundo. Su imperio de victimismo, cuidadosamente construido sobre la percepción de la verdad y la autenticidad, se derrumbó de la noche a la mañana bajo el peso aplastante de la evidencia documental. El cuento de hadas de Montecito había terminado abruptamente, y lo que quedaba a la vista de todos era la fría y dura realidad de una marca global fallida y una confianza pública rota, quizás sin posibilidad de reparación. El veredicto del público había sido emitido y era culpable. De vuelta en la solitaria y melancólica finca rural, el príncipe Harry se enfrenta a la verdad más incómoda y devastadora de su vida. El hombre que lo dejó todo por amor, que quemó todos los puentes imaginables con su familia, que le dijo al mundo con una convicción inquebrantable que finalmente era libre y estaba viviendo su verdad, está empezando a parecerse a alguien que se da cuenta de algo verdaderamente terrible. No escapó del control, simplemente cambió un controlador por otro. Una fuente cercana a los círculos reales, con una profunda tristeza en su voz, describe el estado de ánimo actual de Harry como profundamente reflexivo, silencioso y retraído, casi como un hombre en estado de shock. La institución de la que huyó con tanto desdén, continúa la fuente, al menos tenía siglos de tradición, un protocolo establecido, un marco que había existido mucho antes que él. A lo que corrió en busca de libertad, tenía puntos de conversación, hojas de cálculo, con cronogramas y sesiones de estrategia de marca disfrazadas de apoyo emocional. El viaje secreto y no autorizado a Londres no se trata simplemente de ver a la familia o de reconectar con sus raíces. Se trata, sobre todo, de claridad, de alejarse de la operación Sussex el tiempo suficiente para poder verla desde fuera, sin filtros. Se trata de comprender dolorosamente que el cuento de hadas que había estado viviendo, el que pensaba que era tan radicalmente diferente y más auténtico que la vida real, era en realidad otra narrativa cuidadosamente construida y producida. Las cámaras habían estado grabando todo el tiempo, solo que desde un ángulo diferente y con diferentes personas, con diferentes intereses, sosteniéndolas. La libertad que creía haber encontrado en las colinas de California era solo otra jaula, aunque una dorada, bañada por el sol y con mejores relaciones públicas. Ahora, solo por primera vez en mucho tiempo, lejos del guión y de la directora, debe enfrentarse a una pregunta que lo consume todo. ¿La verdad que ha descubierto es una que puede soportar o es tan terrible que preferiría seguir viviendo en la comodidad de la mentira? Se encuentra atrapado en un dilema imposible, un príncipe traicionado no solo por otros, sino quizás, y esto es lo más trágico de todo, por sí mismo. La cuenta atrás ha comenzado, y el tiempo para elegir un bando o admitir que eligió el equivocado se está agotando rápidamente. La pregunta fundamental que pende sobre todo este drama, como una espada de Damocles, es devastadoramente simple. ¿Puede el príncipe Harry volver a casa? Incluso si lo desea con toda su alma, incluso si se ha dado cuenta de que cometió un error catastrófico de proporciones históricas, ¿lo aceptarán de nuevo en el redil? Un historiador real, autor de varias biografías aclamadas sobre los Windsor, nos recuerda la gravedad sin precedentes de sus acciones. Harry pasó años no solo quemando puentes, sino dinamitándolos y envenenando el río que fluía debajo. Dijo cosas sobre su familia en público, en una plataforma global, que simplemente no se pueden retirar con una llamada telefónica y una disculpa apresurada. Acusó a su padre, a su hermano y a su cuñada de actos y actitudes que dañaron la reputación de la monarquía a nivel mundial de una manera que no se había visto desde la crisis de la abdicación. Carlos, William, Catherine. Ha atacado a todos ellos de manera muy pública y personal. Pero fuentes cercanas a la familia insisten en que la herida infligida al príncipe William
es, con mucho, la más profunda y la que tiene menos probabilidades de sanar. La traición, para William, no fue solo personal y fraternal, fue una afrenta directa y calculada al futuro de la corona que él está destinado a heredar y proteger. Para William, esto se trata del juramento solemne que le hizo a su abuela, la reina Isabel II, y a la nación, dice un amigo cercano, y de toda la vida del príncipe de Gales. ¿Cómo perdonas a alguien, especialmente a tu propio hermano, que intentó socavar y desestabilizar activamente todo lo que has jurado proteger con tu vida? Por lo tanto, Harry se encuentra ahora en una posición verdaderamente imposible, una encrucijada de su propia creación. Quedarse con Meghan en California significa seguir viviendo una vida basada en una narrativa que ahora sabe que fue, en el mejor de los casos, una verdad a medias y, en el peor, una mentira fabricada. Regresar a la familia que traicionó significa enfrentarse al desprecio, la desconfianza y el resentimiento de aquellos a quienes hirió tan profundamente. Ninguna de las dos opciones es buena. Ambas requieren que admita ante el mundo y ante sí mismo que se equivocó masivamente. La pregunta ya no es si quiere volver a casa, sino si todavía existe un camino de regreso o si el puente que una vez cruzó ahora es un abismo demasiado grande para superarlo. Y mientras Harry se consume en su dilema y el imperio de Meghan se hunde en el caos, Tyler Perry, el catalizador silencioso de toda esta implosión, prospera, absolutamente prospera. El ruido mediático en torno a su nombre se ha desvanecido por completo y su reputación en los círculos de poder de Hollywood es, de hecho, más fuerte y más sólida que nunca. Ahora no solo es visto como un magnate de los medios de comunicación de un éxito arrollador, sino como un estratega formidable, alguien que se protege sabiamente y que, de manera crucial, no permite que nadie reescriba su historia ni minimice su papel en ella. Un publicista de Hollywood de primer nivel, conocido por su discreción y eficacia, analiza la jugada maestra de Perry. Es simplemente genial, un jaque mate en 3 movimientos. No está concediendo entrevistas sensacionalistas, no está escribiendo libros reveladores para sacar provecho del drama. Simplemente existe, imperturbable, poderoso, viviendo su vida mientras todo el mundo sabe que su bóveda de secretos todavía contiene más material si lo necesita. La bóveda no está vacía, ni mucho menos. Perry simplemente ha mostrado lo suficiente para dejar claro su punto de manera inequívoca. La amenaza latente de lo que aún podría publicar es infinitamente más eficaz y poderosa que publicarlo realmente. El equipo de Meghan lo sabe. Harry, ahora en su exilio autoimpuesto, lo sabe. Y todo el mundo en esta industria lo sabe, continúa el publicista. Él tiene todas las cartas en la mano sin necesidad de jugarlas. Es el máximo poder blando. Perry demostró algo fundamental en este Juego de Tronos de la era moderna. En un mundo obsesionado con la imagen pública, donde la autenticidad es la moneda de cambio más valiosa y la narrativa lo es todo, la persona que lleva un registro silencioso y meticuloso de la realidad es la que, al final, termina teniendo todo el poder. Les proporcionó seguridad y refugio cuando más lo necesitaban, y cuando intentaron borrarlo de su historia como si fuera un personaje secundario sin importancia, no se enfureció ni buscó una venganza pública y ruidosa, simplemente, con la calma de un jugador de ajedrez experimentado, abrió la bóveda y dejó que la verdad, en su forma más cruda y documentada, hablara por sí misma. Ahora, observa desde una distancia calculada cómo el mundo que ellos construyeron se desmorona, sabiendo que su propio legado está seguro y protegido, mientras que el de ellos yace en ruinas, manchado para siempre por la revelación de su propia fabricación. El resultado final e ineludible de esta saga de engaño y traición para Meghan Markle es un aislamiento casi total, un exilio autoimpuesto dentro de las doradas puertas de su propia mansión. El imperio global que soñaba construir, ladrillo a ladrillo, se ha convertido en un reino de una sola persona. Fuentes dentro de la elitista comunidad de Montecito describen a una figura cada vez más solitaria y aislada, observando impotente cómo su mundo social se encoge día a día como una estrella que se colapsa sobre sí misma. Los amigos famosos de primer nivel, que antes acudían a sus llamadas con entusiasmo, ahora están perpetuamente ocupados
o fuera de la ciudad, revela un miembro de la alta sociedad de California con conexiones en el mundo del entretenimiento. Las invitaciones a los eventos más exclusivos de Hollywood se han agotado misteriosamente. Ha pasado, en cuestión de meses, de ser la persona más fascinante y codiciada de la sala a ser la persona que todos evitan por miedo a los daños colaterales de su toxicidad. Su narrativa, su única y más poderosa arma, siempre dependió de la validación de Harry. Él era la prueba viviente, el miembro de la realeza que confirmaba sus afirmaciones de sufrimiento. Sin él a su lado, sin su voz corroborando sus historias, la narrativa empieza a parecer peligrosamente diferente. Menos como una mujer valiente que dice su verdad al poder, y más como una figura disruptiva que entró en una institución milenaria, causó un caos sin precedentes y se fue, dejando un rastro de destrucción a su paso. La óptica, sin Harry, cambia por completo y de manera devastadora. Ella es, en última instancia, la arquitecta de su propia caída, comenta sin rodeos un aclamado biógrafo real. Su ambición desmedida superó con creces su estrategia a largo plazo. Subestimó fatalmente a sus adversarios, tanto dentro de los muros del palacio como en las arenas movedizas de Hollywood, y sobreestimó trágicamente la fuerza de una narrativa construida sobre cimientos tan frágiles y demostrablemente falsos. Ahora se enfrenta a un futuro incierto y solitario, la marca está rota, la confianza del público está perdida, y el príncipe que era la clave indispensable para su poder y su estatus está a un océano de distancia, en otro continente, considerando una traición final que la dejaría completamente sola, una reina sin corona, sin corte y sin reino. La situación del príncipe Harry, en su esencia más cruda y brutal, se ha reducido a la elección más fundamental y devastadora de su vida. Un ultimátum no declarado, pero ineludible y cada vez más apremiante, pende sobre su cabeza. Por un lado está la corona, el peso de 1000 años de historia, el deber, la tradición, y quizás lo más poderoso de todo, el sagrado legado de su madre, la princesa Diana, a quien siempre juró honrar y proteger de las mismas fuerzas que la destruyeron. Por otro lado, está Meghan, el amor por el que lo abandonó todo, la madre de sus hijos, la mujer cuya narrativa ahora sabe que fue, al menos en parte, una construcción estratégica diseñada para el consumo público. Un confidente cercano de la difunta princesa de Gales, alguien que la conoció íntimamente, lo expresa de esta manera conmovedora y escalofriante. Diana soñaba con una monarquía modernizada, una que fuera más cercana al pueblo, pero nunca, jamás, a costa de su integridad y su verdad. La pregunta fundamental que Harry debe hacerse ahora, en la soledad de su conciencia, es: ¿qué camino honra realmente la memoria y el sacrificio de mi madre? ¿Defender una verdad que ahora sabe que fue fabricada o buscar una redención humillante pero honesta dentro de la institución que ella, a pesar de todo su dolor, amaba y por la que luchó hasta el final? Esta ya no es una simple disputa familiar o un desacuerdo sobre el protocolo real. Se ha convertido en una batalla existencial por el alma misma de Harry. Cada fibra de la narrativa de los Sussex, su misma identidad de marca, se ha tejido en una oposición directa y combativa a la monarquía. Si él regresa, si busca la reconciliación, no solo repudia a su esposa a los ojos del mundo, repudia toda la identidad que ha forjado tan públicamente en los últimos años. Es una elección binaria, un punto de no retorno. La sangre Windsor o la vida en Montecito, el deber heredado o el amor que lo llevó al exilio. La decisión que tome no solo definirá su propio futuro y el de sus hijos, podría, de manera muy real, alterar el curso de la monarquía británica para las generaciones venideras. Es el último ultimátum, la corona o el amor, y el tiempo para elegir se agota. Y así, la monarquía británica se encuentra en un precipicio, conteniendo la respiración colectiva mientras el mundo observa. El futuro del príncipe Harry, y por extensión, el futuro de la casa de Windsor, es un capítulo que aún no se ha escrito, una página en blanco en los anales de la historia. El príncipe, solo y atormentado en la tranquila campiña inglesa, sopesa el peso insoportable de dos mundos,
2 vidas, 2 destinos. Elegirá el difícil, doloroso y humillante camino de regreso a la familia que destrozó, intentando reconstruir algo a partir de las cenizas de su propia creación, o volverá a California, a la mujer que ama y a los hijos que adora, sabiendo ahora que su vida juntos se basa en una narrativa que ha sido expuesta como un guión cuidadosamente elaborado. El imperio de Meghan en Montecito se desmorona, su marca personal en ruinas. Tyler Perry se erige como el vencedor silencioso de esta guerra de desgaste, su reputación intacta, su poder consolidado, su bóveda de secretos aún llena de munición. Y Harry está atrapado en el medio de todo. Un hombre que huyó de una jaula dorada solo para descubrir, demasiado tarde, que había corrido directamente hacia otra. La decisión que tome en los próximos días y semanas será el acto final de esta tragedia real. El hijo pródigo ha regresado al umbral de su hogar, pero el perdón es una tierra lejana y quizás inalcanzable. El futuro rey, su hermano William, debe ahora decidir si hay lugar en su futuro reino para un príncipe perdido, un hermano que se convirtió en un extraño. La acción que tomen, o no tomen, establecerá una nueva frontera, no solo entre títulos y linajes, no solo entre el deber y el amor, sino entre el pasado y un futuro incierto que pende precariamente de un hilo.